Maximiano. Él fue un joven empresario, la verdad, bastante exitoso, ¿ya? Antes de hacer la viña, él fundó la Compañía de Gas de Santiago junto con su yerno, que se llamaba José Tomás Urmeneta. José Tomás Urmeneta en ese tiempo era la persona más rica de Chile, ¿ya? Y sus negocios se sustentaban por las mineras del norte, negocios de las mineras, ¿ya? Y don Maximiano, que venía de una familia aristócrata, con tíos que habían sido presidentes de la República, un primo que había sido presidente de la República, tío obispo de Santiago, una familia bastante conocida, ¿ya? Y con un yerno además muy poderoso, comprenderán que muy joven ya él empezó a hacer una carrera. A los 26 años ya era senador de la República, ¿ya? A los 28 era diputado, etc. Y a los 38 años, muy joven aún, a los 38 años, él decide formar su propia viña, ¿ya? Fundar su propia viña. Pero a la diferencia de todo el resto de los empresarios vinícolas de ese entonces, don Maximiano decide emprender rumbo hacia el norte de Santiago, ¿ya? Las viñas, por lo general, las viñas de esos años que estaban apareciendo, se situaban a los alrededores de Santiago, por razones logísticas, estar más cerca de donde ellos vivían, ¿no es cierto? Obviamente los caminos, las comunicaciones no eran las mismas de hoy, entonces necesitaban estar más en cercanía. Y además porque las primeras viñas aparecen bajo el concepto de chateau, o sea, copiando lo que se hacía en Francia, de que mi viña está donde yo vivo, ¿ya? Don Maximiano dijo, yo voy a hacer una viña, pero la voy a ir a hacer donde esté el mejor terroir. Entonces toma un grupo, va con un grupo de personas a caballo y cabalgan durante 2 días, eran 100 kilómetros que separaban Aconcagua de Santiago. Y cuando llegan al valle de Aconcagua, claramente no era como se ve aquí todavía, era un poco más empantanado, el agua corría por todos lados, ¿ya? Él decide, acá voy a hacer mi viña, ¿ya? Porque su concepto y su filosofía primera era una frase que él siempre decía, de la mejor tierra, el mejor vino. ¿Ya? O sea, ahí se sustentaba todo. No era de la mejor bodega el mejor vino, del mejor enólogo el mejor vino, era de la mejor tierra. Todo viene desde la tierra, ¿ya? Y así empieza a construir, la verdad es que no solamente una viña, empieza a construir una villa, ¿ya? Una población. Porque se da cuenta de que la gente no vivía cerca de la viña, y vivía muy lejos. Entonces tiene que construir casas, tiene que construir capillas, tiene que construir hospitales, postas, etc., ¿ya? Y se empieza a generar lo que se conoció en ese entonces como la Villa Errázuriz, ¿ya? Es más, la gente antigua que todavía habita acá en la zona conoce esto, que se llama Panquehue hoy en día, lo conoce como Villa Errázuriz. Una cosecha antigua en el almuerzo para gracias. darle alguna cosa más. Gracias. Más histórica. Tienen un mapa acá. Bueno, Sebastián les contó un poco, le hizo el paseo y el tour, pero hay un pequeño mapa más abajo ahí entre las fichas que tienen que sirve para ubicarse especialmente en entender el valle que aparece ahí entre los papeles. Hicieron el viaje ahora, así que saben que estamos a 80, 100 kilómetros al norte de Santiago, en este valle que aparece verde y bien relativamente angosto, que está formado. Este es el último valle de lo que se llaman valles transversales, en realidad, cuando uno viene del norte, no al norte grande, que es el desierto, el norte chico, tiene muchos valles transversales con bastante pendiente con los ríos que van de este a oeste. Y este viene a ser un poquito el último antes de entrar a la parte que se llama Valle Central o Zona Central. Okay. Después los otros ya son valles un poco más abiertos y un poco más separados entre las cordilleras de la costa, Casablanca o Maipo, Colchagua. Entonces este viene a ser uno de los últimos valles transversales angostos, de hecho. La parte, les debe haber contado Sebastián, las viñas tradicionales antiguas están establecidas en Maipo, ya conocen la historia. Casa de Errázuriz se estableció acá en el Valle Aconcagua. Al interior, como pueden ver, del Valle Aconcagua, no tan al interior como San Felipe y los Andes, que es una zona muy cálida, mucho más cálida que donde estamos nosotros, porque igual algo del viento se canaliza, acentúa acá en esta parte angosta, pero que al llegar ya al valle abierto, obviamente eso se pierde, y normalmente hay ahí un par de grados más y una temperatura media más alta que acá, que en Panquehue. La viña está, pero obviamente es una zona de una relativa calidez
para producir tinto, acá no hay ningún blanco. Y en la parte histórica de Chile, ustedes saben que los blancos también se producían históricamente en la zona central, que era cálida, pero en algún minuto, cuando obviamente quisimos mejorar calidad, exportar, dijimos, bueno, nos empieza a faltar zonas frías para estos cepajes, y el primer valle, que ya lo deben haber escuchado 100 veces, Casablanca, que es el primer valle frío a principios de los 90, que se desarrolló ahí entre Santiago y Valparaíso. Nosotros, la viña Errázuriz tenía tradicionalmente viñedo ahí, tenemos viñedos propios ahí. Esto es una zona bastante amplia, de alrededor de 10 kilómetros, un poco más de largo. La parte más interior del valle un poquito más cálida que la más cercana al mar, que es muy fría. Entonces decidimos desarrollar el valle completo de Aconcagua, y el año 2005 la viña plantó en una propiedad, viñedos que tenemos 230 hectáreas plantadas acá, en una zona que se llama Manzanar, que está apenas a 10-12 kilómetros en línea recta del mar. O sea, bastante influencia costera fría. Eso se plantó en 2005, y hoy día con lo que vamos a partir probando es de ahí, vale. no de Casablanca. Okay. Mantenemos una línea de Casablanca, se llama Chardonnay Welferme en Casablanca, y existe. En el caso de la línea Max Reserva viene una proporción importante aquí, también le agregamos un poquito de Casablanca, pero lo que vamos a probar acá el Chardonnay 100% de Aconcagua Costa, lo mismo que el Sauvignon Blanc. Okay. Entonces hoy día lo interesante del Valle de Aconcagua, dado que es un valle completo, estrecho y todo, pero que es uno de los pocos valles donde hoy día estamos cubriendo todo el espectro, o sea, desde la costa en un mismo valle hasta el interior. Y de hecho una de las últimas propiedades que plantamos se llama Max 7 acá, que es la última, la más interior, y esa sí que está en una zona muy, muy cálida, donde hemos desarrollado básicamente cepajes mediterráneos. Entonces vamos desde los cepajes muy fríos, Sauvignon, Pinot, pasamos por los más tradicionales, entre Merlot, Cabernet, etcétera, hasta llegar a la zona más interior del valle, que es más cálida, con Grenache, Mourvedre, algún Syrah, etcétera. Entonces un valle que Errázuriz lo desarrolló completo. Y es bien interesante porque justamente ayer hablaba con Peter Richards de Inglaterra, estábamos hablando un poco del Cabernet. Y bueno, Chile un poco empezó, porque el Cabernet siempre se ha dado bastante bien acá en Chile, pero yo creo que, claro, empezamos a plantar Cabernet un poco en todos lados, y en mi opinión plantamos algo de Cabernet en zonas que son tal vez demasiado cálidas, en mi opinión, para Cabernet. Entonces hoy día se está un poquito redireccionando eso, como pasó antes con cepajes fríos que se plantaban en zonas cálidas, y han ido tomando mucho más fuerza algunos cepajes mediterráneos. Bueno, partimos con los viñedos de secano, que han ido revitalizándose del sur de Itata y Maule, con Cariñanes y Sanzós y otros. Y yo veo también que más áreas que son más bien cálidas, demasiado para Cabernet, están empezando a producir, incluso Colchagua, que para mí es un poquito cálido también para Cabernet en general. Están poniendo más Grenache, están poniendo algunas otras cepas más mediterráneas.